Buenas tardes. El tema de hoy va a ser los cuentos. Los cuentos salieron desde la tradición oral. El escuchar y el contar son necesidades primarias del ser humano. Hans Magnus Enzensberger consideró que el analfabeto primero clásico no sabía ni leer ni escribir, pero sabía contar. Es la transmisión oral lo que fue el inventor de los mitos y las leyendas. Es el precursor de todas las historias, de contar sus vidas, sus experiencias, de transmitir la sabiduría a los más jóvenes. Los personajes de los cuentos eran portadores de pensamiento y de sentimiento colectivo. Es ahí que los cuentos populares de la antigüedad reflejan el asombro y el temor que sentía el hombre frente a los fenómenos desconocidos de la naturaleza, como el relámpago, los truenos, la constelación, el universo, los animales. El cuento, a diferencia de la fábula, de los seres extraordinarios, de mitos y leyendas, tiene mucho más episodio, más auge, más margen, que permite explorar los personajes. Esta resulta el final. Puede ser optimista, puede ser concluyente, puede atribuir a los personajes valentía, inteligencia, heroísmo. En el mundo de los cuentos todo es posible. El relato oral fue durante siglos el único vehículo de transmisión de cuento, no solo para los mayores, sino también para la distracción de niños, debido a que los cuentos contienen elementos fantásticos que cumplen la función de entretener a los oyentes y enseñarles la diferencia entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, los antiguos e importantes creadores del cuento que hoy se conocen han sido de los pueblos orientales. Desde allí se extendieron a todo el mundo, narrados de país en país, de boca a boca. Hoy en día se reconoce sin dificultad en muchos de los cuentos que nos han maravillado desde niños, que hemos leído, que los han narrado, que son característicos de sus nombres, su paisaje, sus bosques, su manera de vestir, su mentalidad, su comportamiento, su manera de entender y de vivir la vida reflejada en los cuentos. Los cuentos más representativos de los orientales es Las Mil y Una Noches y Kalila y Dima. Fue motivo de versiones, adaptaciones o incluso imitaciones por parte de la literatura europea, desde las mediterráneas hasta las anglosajonas. Es más, la palabra contar, con la significación de referir hechos, se encuentra en Kalila y Dimna, de la versión castellana del año 1261. Es una de las más extensas y originales colecciones. En el siglo X, los primeros cuentos de origen árabe y persa llegaron a Europa en boca de mercaderes, piratas y esclavos en distintos países, por ejemplo, la Cenicienta, que probablemente hunda sus raíces en la lucha de clases, su origen es de muchos otros cuentos, por ejemplo, de ellos Germano, que es Rosa Silvestre, y el francés La Bella Durmiente del Bosque. Son variantes del mismo tema. Asimismo, muchos de los cuentos folclóricos, como los hermanos Grimm, los primeros rollos de papiro, fueron de hace 4000 años. Se menciona que por primera vez hay hadas de la cuenta de tradición, aparecen el nacimiento de un niño para ofrecerle regalos y señalarle el camino, la dicha o la desgracia, como en El Príncipe Condenado,
que data de 1500 años antes de Cristo. Los cuentos de procedencia oriental, como los cuentos de hadas, tienen su origen en las leyendas, en el folclore de los primeros tiempos. Tiene el soporte en la fantasía y comienza de una forma tradicional que todos conocemos actualmente, de érase una vez. En el caso de las 1001 noches, nos abre las puertas de un mundo lleno de encantos, alucinaciones y narraciones de aventura. Es una creación colectiva de árabes, persas, judíos, egipcios, que escriben en un estilo popular lleno de expresiones que no pertenecen al árabe clásico. Hacen uso de dialectos como en el cuento de Aladino y la lámpara maravillosa, que fue escrita en dialecto siriaco. Esta colección de cuentos pinta poéticamente la vida de los hombres del Oriente y particularmente la astucia de las mujeres del harén. Es una joya literaria. Encierra figura, fantasía, imaginación. Estos cuentos fantásticos tuvieron una gran importancia en Europa y en el mundo. Han inspirado a los escritores de todos los tiempos. Así fue el caso que fue traducido por primera vez en un idioma occidental por el francés Anthony Galland. El origen de la palabra libro proviene de la palabra liber, que así llamaban los romanos a la parte interior de la corteza de los árboles con que se construía el papel. Los primeros libros no llevaban un título, eran nombrados de acuerdo con las primeras palabras con las que empezaban el texto. Continuando con las características del cuento, es uno de los géneros narrativos, como la novela o la crónica, que está conformada por subgéneros como ciencia ficción, aventura, fantasía, terror, que se distingue de la novela por tener menor extensión. Las características del cuento es que puede estar narrada en primera, segunda o tercera persona. Esta mantiene la misma estructura de una novela, es decir, debe tener introducción, nudo y desenlace. Debe causar emociones al lector de una manera más rápida. Debe abarcar temas y temáticas de una manera fugaz, entre ellas las que se han mencionado anteriormente, que son las infantiles, las fantásticas, las de terror, las de misterio. Existen dos tipos generales de cuentos con sus respectivos subgéneros. Los cuentos populares son narraciones transmitidas a través de diferentes generaciones y contadas con ciertas variaciones de la historia original. Mayormente no se conoce el origen de los autores. Los cuentos eran narrados en forma oral y no quedaron registros de sus creadores. Los cuentos literarios consisten en narraciones cuidadosamente elaboradas y con una intención determinada. Son productos de un riguroso trabajo del autor, donde debe crear una historia, debe crear un clímax, debe generar emoción al público en específico. Un cuento se caracteriza por la introducción que se ha mencionado, que es la que describe el escenario, donde hace una pequeña presentación de los personajes, se evidencia el tipo de narración del narrador, cómo se va a contar. En el desarrollo o nudo de la historia es el conflicto, las acciones de los personajes, y el desenlace o final, la resolución de los conflictos, de las acciones que tuvieron lugar durante el desarrollo. Pueden plantearse como un final abierto, trágico o feliz. Los personajes pueden estar representados a partir de animales, objetos,
donde se caracteriza por los personajes principales en el que se centra la trama, o los secundarios o terciarios, que son de menor importancia y que aparecen pocas veces en la historia. El narrador es quien da a conocer la historia, todos sus detalles, cómo va a ser, el lugar, cómo se presenta el personaje, si va a ser un narrador omnisciente que conoce todos los detalles y lo va narrando poco a poco. Las acciones son los acontecimientos que llevan a cabo todos los personajes. Suele ocurrir en un determinado tiempo o lugar. La atmósfera es el clima que adquiere la historia, la atención, el placer, la familia, en la que está asociada el ambiente que ocurre las acciones para generar emoción. El tiempo es la duración de la historia, puede ser años, días, segundos. La narración debe ser breve, sencilla, entendible. Debe cerrarse en entenderse en sí mismo. Posee una única línea argumental. Los cuentos fantásticos representan un mundo ficcional, alejado del mundo real, donde puede permanecer la estancia de criaturas mágicas, poderes, y los cuentos realistas se desarrollan en un mundo semejante a la realidad. En el cuento de terror, mira encargado de sobrenatural, expresiones diseñadas para levantar miedo, de ciencia ficción son ambientes en un futuro cercano, utópico, distópico, un mundo paralelo, donde se encuentra la ciencia y la tecnología. Y los cuentos policiales pueden tener como un eje narrativo un crimen cometido, un asesinato o una investigación encargada para resolver. Los cuentos satíricos o cómicos están diseñados para hacer reír al lector a través de situaciones disparatadas, graciosas, y los cuentos eróticos en los que abordan más de todo temas románticos, íntimos, vinculados con la sexualidad y la sensualidad. Los tipos de narradores son testigo, protagonista. Generalmente este narrador cuenta la historia en primera o tercera persona. Sin embargo, se han inspirado en usar la segunda voz. Hasta un próximo programa. Un bello y excelente día. No olviden darle like y suscribirse.